Los argentinos han decidido subir su apuesta por La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas. Con este resultado le han dado las llaves para seguir con su agenda reformista. Parece que, a pesar de estar muriéndose de hambre, los argentinos siguen apostando por Milei. En cualquier caso, ya hemos explicado que este resultado supone un importante punto de inflexión en su presidencia, ya que ahora puede aprobar más reformas sin depender de la oposición. Ahora mismo lo único que puede hacer el peronismo es quejarse. Esto en cierta medida sorprende. Ha metido un ajuste de 3 pares de narices, le han saltado casos de corrupción y ha pedido ayuda a los Estados Unidos. Aún así, se las apañó para sacar un buen resultado, porque se mantiene la confianza. Si tuviésemos que seguir cualquier manual de economía o política, Milei debería de tener la confianza bajo mínimos. Empezamos con una gestión económica de terapia de choque, que no suele ser muy bien recibida en las urnas. La corrupción está a la vista. Empezábamos con el caso de CryptoGate o caso Libra, que bueno, quedó en nada, pero evidentemente lo más grave ha sido el caso de su hermana. Pero Milei, fiel a su estilo, en medio de una debacle política, no tuvo mejor idea que montar un show en el Movistar Arena de Buenos Aires, como si fuese la mismísima reencarnación de Gustavo Cerati, y deleitó a sus seguidores con clásicos nacionales y hasta se atrevió a entonar Habana Gila en un explosivo homenaje a Israel para humillar a los zurdos. En el plano internacional, las percepciones sobre Argentina continúan siendo cuanto menos curiosas. El exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, en una reciente y simpática entrevista comparó a los futbolistas argentinos y senegaleses porque ambos provenían de la miseria y habían crecido en casas sin ventanas. Comete todo que en Argentina no tienen para comer. ¿Dónde queda eso? Estamos a nada de que esta imagen sea real. Mientras tanto, desde Estados Unidos, Donald Trump, que ha elogiado en repetidas ocasiones a su homólogo argentino, a quien considera un líder fantástico, se atrevió a decir que los argentinos no tenían nada y estaban muriendo de hambre. Vamos, que esto del swap se puede interpretar casi como una limosna. Mientras tanto, desde el otro lado, el líder natural de la oposición, Axel Kicillof, declaró públicamente que sus votantes no entendían cómo votar con la boleta única que impulsó el gobierno porque era un mecanismo complejo. El mecanismo complejo en cuestión es este de aquí, poner una X en la cara del candidato que más te guste. Sí, a los argentinos a lo mejor esto no os hace demasiada gracia, pero entended que para los que vemos esto desde fuera, nos resulta divertido. Es un sacrificio necesario por el bien de la comedia y la divulgación económica. En cualquier caso, y ahora sí, poniéndonos serios, después de todo lo que ha pasado en los últimos meses, nos hemos desviado de la parte importante. Los resultados. ¿Qué está logrando el gobierno? ¿Por qué sigue manteniendo la credibilidad internacional a pesar de todo? Y no solo la credibilidad internacional, visto lo ocurrido en las últimas elecciones, la nacional también. Pues todo esto y más es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, ¡que empezamos! El día 10 de diciembre del año 2023, Milei asumió la presidencia después de sorprender a todo el mundo en las primarias de 2023. Lo reconozco, yo no hubiese apostado por Milei en ese momento. Nadie se lo esperaba y estoy seguro de que ni él mismo lo hacía. Cuando ganó las elecciones tenía mis dudas, ya que me preocupaba el hecho de que quisiera levantar todos los controles de golpe, algo que iba a provocar el cataclismo en la economía argentina, pero no, fue cuidadoso o lo asesoraron bien, no sé cuál de las dos opciones, pero empezó a hacer las cosas de forma prudente. Y lo primero que tuvo que hacer era limpiar el destrozo que le dejaron en el Banco Central de Argentina. El núcleo del problema en Argentina está en un fenómeno conocido como dominancia fiscal. Básicamente que se ha transformado el Banco Central de Argentina en el cajero automático del gobierno. Si tenemos que estirar en el tiempo, podríamos irnos hasta
la creación del Banco Central para localizar el problema, pero bueno, lo que importa es lo siguiente, lo que pasó entre el año 2003 y 2015 más o menos, ya que ahí se sentaron las bases de la patología posterior. Aquí vivimos el conocido como superciclo de las materias primas. El precio de la soja escaló desde valores inferiores a los $200 a más de 600. Esto de aquí disparó el ingreso de dólares en la nación albiceleste y llegaron a tener superávits gemelos, es decir, superávit fiscal y superávit comercial. Claro, algún ingenuo se pensará que usaron todos estos ingresos para crear un fondo por si vienen mal dadas. Los cojones. Se utilizó todo ese excedente para financiar un incremento del gasto público con especial énfasis en los subsidios económicos a la energía y el transporte. Todo era muy bonito hasta que llegó el año 2009. Después del estallido de la crisis del año 2008, el precio de las materias primas cayó en picado. Con ello, los ingresos de las empresas exportadoras y del gobierno se desplomaron. Ese superávit fiscal se transformó en un déficit que llegó a un 3,5% del PIB en el año 2015. ¿Qué hizo el Estado? ¿Controlar sus gastos? ¿Qué va? Seguir gastando, y tomó la peor decisión posible: pillar las reservas de dólares del Banco Central de Argentina. Sobre el papel no pueden hacer eso, pero decidieron hacerlo. Los Kirchner, Macri y Fernández todos tomaron las reservas del Banco Central de Argentina. Fijaros en este gráfico, procesad bien las cifras. El rescate que ha aprobado Trump está valorado en $60.000 millones y todos estos presidentes se han ventilado $270.000 millones del Banco Central de Argentina que no debieron tocar. Todo por no querer hacer lo necesario y seguir con el grifo del gasto abierto. Claro, la inflación empezó a elevarse y ¿qué solución le pusieron? Cepo. No se podía cambiar con libertad pesos por dólares en el mercado cambiario, haciendo que el peso no se devalúe tanto como debería, que se seguía devaluando, pero era una devaluación contenida. Ojo con esto, que será más importante más adelante. Si Argentina ha tenido un problema con la inflación, imaginaros cómo sería el problema sin control de precios. En el 2015 se intentó corregir esta situación, volviendo a los mercados internacionales. Esto elevó la deuda pública en $33.000 millones en tan solo 4 años. Y cuando la cosa se fue de madre allá en el año 2019, hubo un corte abrupto de la financiación y no le quedó más remedio que acudir al dentista de los mercados financieros, el FMI, quien rescató el país con un préstamo de $57.000 millones, pero aquí no quedó la cosa. Entre 2019 y 2023, las cosas no pararon de empeorar. Con los mercados de crédito cerrados, la única forma de financiar el déficit público ha sido vía emisión monetaria. La pandemia agudizó esta problemática por razones evidentes. Se tenían que incrementar los gastos y ¿cómo lo hicieron? Impresora. Y para tratar de contener la inflación, ya que la economía se estaba inundando de pesos, se crearon las letras LELIQs y los pases pasivos, que lo que hacían era retirar temporalmente esos pesos de la economía y ponerlos en la nevera, pero a los 30 días se tenían que devolver con unos intereses. ¿Y de dónde salían los intereses? Magia. Metías 100 pesos en la nevera, pero salían 150, y luego esos 150 se volvían a meter y salían 225, y así hasta el infinito y más allá. ¿Y para qué se crearon esos instrumentos? Para que los pesos de los bancos no pierdan su valor. Pero claro, las cuentas públicas estaban tan agujereadas que la única forma de financiar estas letras era la impresora. Para que os hagáis una idea de la bestialidad, el stock de pasivos remunerados llegó al 10% del PIB, unos 24 billones de pesos. Con esta situación, con un banco central que tenía las manos atadas, sin reservas porque se las fundieron todos los presidentes anteriores y con una inflación descontrolada, es como heredó la economía Javier Milei. La situación del 10 de diciembre de 2023 era, por tanto,
la de una hiperinflación latente, con una tasa interanual que cerró en el 211%. Que algunos se piensan que Argentina estaba compitiendo con los Estados Unidos por la hegemonía mundial cuando llegó Milei, y solo hemos hablado de la situación macroeconómica porque es la que se ha conseguido solucionar hasta ahora. Con el resultado de estas elecciones ya puede meter mano en el resto de cosas. Pero primero, nada más llegar, había que desactivar la bomba antes de que reventara. Lo primero que tuvo que hacer Milei al llegar a la presidencia era desactivar la bomba de pasivos que se estaba formando en el Banco Central de Argentina, bomba que de explotar desembocaría en una hiperinflación, y para desactivarla no bastaba con meter unas tijeras y cortar los cables. Como bien dijo Milei, había que meter la motosierra. ¿Cuál era el origen del problema? El déficit. El déficit obligaba a generar más emisión monetaria, por tanto, la raíz del problema estaba ahí. Pero antes de eso había que hacer un sinceramiento de precios y... ¿qué demonios es eso? Como hemos dicho, se habían implementado controles de precios y los tipos de cambios estaban topados. Esto hacía que hubiese una inflación reprimida, es decir, imagínate que tienes una botella con gas que se va acumulando, cuando quitas la tapa sale de golpe todo ese gas que se había acumulado. Lo mismo pasaba con la inflación. La inflación que se estaba viendo en Argentina no era la real, era aún más alta de la que se estaba viendo. Por eso, nada más llegar hizo dos cosas. Primero, devaluó el tipo de cambio en un 118% para poner la inflación en su sitio, y en segundo lugar, quitó subsidios a empresas de energía y transporte públicas que mantenían los precios artificialmente bajos, y estas subvenciones suponían cerca del 2% del PIB. Por eso vimos ese salto en los precios nada más llegar. Con la inflación marcando sus valores reales, era el momento de empezar a operar al paciente. La raíz del problema era el déficit público, por tanto, había que revertirlo a base de recortes. Por un lado, se metió la motosierra, quitando subsidios, ministerios y lo que sea, y por otro lado, se utilizó la licuadora. ¿Y qué es la licuadora? Utilizar la inflación a tu favor, dejar de actualizar las partidas de gasto y mirar cómo la inflación va reduciendo su valor real. Por ejemplo, se dejó de actualizar las pensiones, las cuales perdieron el 30% de su valor. Evidentemente, esto generó una brutal caída en la economía. En marzo de 2024 la economía cayó en un 8,4%, pero se consiguió cortar la raíz del problema. En enero de 2024 se consiguió el primer superávit financiero desde el año 2010, y desde ese entonces y religiosamente el Estado argentino ha estado consiguiendo superávits de forma constante. Así que primera fase solventada. Ahora se necesitaba curar el destrozo del Banco Central de Argentina. Una vez frenada la sangría fiscal, tocaba arreglar el problemón que tenía el Banco Central. Su problema era que estaba casi obligado a imprimir dinero. Las letras de LELIQs y los pases pasivos estaban ahogando a la institución. Así que lo que hicieron fue dejar de emitir esas letras, pero crearon otra herramienta para que los que tengan pesos puedan proteger sus ahorros, ya que, como hemos dicho, para eso se emitían. Dijeron, vale, dejemos de emitir letras, LELIQs y pases, pero a cambio vamos a emitir las letras LEFI. ¿Cuál era la diferencia? Por un lado, el plazo, en vez de tener plazos de una semana o de 30 días, estas tenían duración de hasta un año. Y la segunda, y la más importante, es que las emitía el Tesoro, no el Banco Central de Argentina. Por tanto, las tenía que pagar el Tesoro con sus recursos, es decir, con dinero recaudado de los impuestos. De esta forma se cortaba la emisión monetaria, y esta limpieza duraría de 6 a 13 meses más o menos, dependiendo de qué consideremos limpio. Y para que esto fuera viable, se necesitaba lo conseguido en la primera fase: eliminar el déficit fiscal, porque estas nuevas letras LEFI se tenían que pagar con recursos del Tesoro. Si hay déficit, no se puede pagar. Como veis, no ha sido un proceso rápido. Con estas dos cosas se conseguía frenar la expansión ilimitada de pesos causada por el déficit del gobierno. Y de mientras, el Banco Central de Argentina se ha encargado de acumular reservas de cualquier forma, con acuerdos con el FMI o
comprando en los mercados internacionales. La economía sufrió en los primeros 6 meses, pero a partir de ahí se comenzó a recuperar. La economía argentina sufrió una caída en los primeros 6 meses, pero luego comenzó a crecer. Pero no fue una recuperación completa. Los economistas lo llamamos una recuperación K. Si miráis la letra K, hay una parte que se va para arriba y una parte que se va para abajo. El sector de la energía, el agro y los servicios han sido los que más han llevado la batuta. Y en ese sentido, los sectores dependientes del sector exterior se aprovecharon de la devaluación y de la eliminación de algunas trabas comerciales y un clima, en el sentido literal de la palabra, favorable, que fueron los catalizadores de esta expansión. Pero, por otro lado, los sectores más dependientes de la demanda interna y del financiamiento bancario sufrieron de una fuerte contracción, ya que debido a las restricciones del Banco Central de Argentina se endurecieron las condiciones de crédito. Aparte de esto, en el caso de la construcción se paralizaron varias obras públicas con contratos que se estimaban en un 1,5% del PIB, o sea que afectó a varias empresas que vieron cómo se esfumaron sus ingresos esperados. En resumidas cuentas, en 2024 tuvimos una caída de la economía de un 1,7% en términos anuales, pero el último trimestre encendió el entusiasmo ya que creció en un 2,1% y con esto entraríamos en el año 2025 donde tendríamos los primeros problemas para el gobierno. La entrada al año 2025 estuvo bastante agitada. Milei se estrenaba en su primer gran escándalo con el caso Libra. Fue un caso que, bueno, se quedó en nada y no tuvo demasiado recorrido. Pero los primeros problemas serios llegarían en verano y no hablamos del caso de su hermana aún. Acordaros de las letras LEFI, estas letras que permitían a los ahorradores proteger sus pesos. En julio se anunció que las iban a desarmar, ya que la idea siempre ha sido que vuelva a funcionar el mercado de los bonos del tesoro de toda la vida, con plazos ya más largos. Eso generó un pequeño pánico en la economía que ya explicamos en su día, os dejamos un vídeo en la descripción, pero en resumidas cuentas, lo que pasó fue que había de pronto demasiados pesos en la economía y este acabó devaluándose. Fue algo deliberado, pero se pasaron un poco de frenada. Pero cuando parecía que todo eso se había normalizado, saltó el caso. En agosto, el gobierno entró en un pánico cuando se filtraron unos audios donde se vinculaba a la hermana de Milei con una supuesta trama de corrupción. Esto fue un balón de oxígeno para la oposición, cosa que se confirmó en las elecciones de Buenos Aires, ya que fue la gota que colmaría el vaso y parecía que todo lo que se había conseguido hasta ahora iba a ser borrado del mapa. El riesgo país por las nubes, los mercados empezaron a desconfiar de Milei, pero apareció nuestro amigo naranja con los billetitos verdes. Trump le ha dado una limosna a Argentina para que no se muera de hambre y con esto llegaríamos al presente. El gobierno se recompuso, ganó las elecciones y ahora puede seguir con el programa de reformas. En estos 2 años ha arreglado los problemas macro del país. A grandes rasgos, hay superávit en las cuentas públicas, la inflación mensual está en un 2%, con una acumulada que llegaría a un 30%, más o menos. La pobreza, nunca hay que olvidar que también ha caído. Algunos se habrá fijado que en este vídeo no se ha hablado mucho de mercado laboral, bajadas de impuestos y tiene una razón de ser. No podía hacerlo, en primer lugar porque primero tenía que arreglar el problema de las cuentas y en segundo lugar no podía porque le faltaban bancas en el Congreso. Pero con las últimas elecciones todo esto cambió. Así que a partir de ahora, diciembre, mejor dicho, podemos empezar a ver nuevos cambios enfocados en estos puntos. Así que parece que los argentinos siguen confiando en el plan de Milei y así lo han demostrado en las urnas. Tiene ahora 2 años por delante que tiene que aprovechar muy bien para poder conseguir el siguiente gran objetivo, la reelección. Y ahora pregunta para vosotros, ¿creéis que Milei será reelegido? ¿Qué opináis de su gestión? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.